Varias veces se ha dicho, sobre todo en principio, que para interpretar la constitución política del Estado, que establece el Estado plurinacional, comunitario y autonómico, se tiene que recurrir al espíritu del constituyente, es decir, a lo que ha querido hacer y decir el constituyente. Y en ese sentido, podemos establecer criterios muy importantes de partida que hacen a la interpretación de la Constitución. Tienen que ver estos criterios con el sistema de gobierno de la democracia participativa, pluralista, comunitaria, directa y representativa. Este sistema de gobierno de la democracia participativa viene acompañada también por lo que se viene en llamar, desde el punto de vista del discurso jurídico constitucional, el control social y la participación, que significan fundamentalmente el transferir las decisiones políticas al pueblo, a las organizaciones del pueblo, a los colectivos, a los grupos, a los individuos, a los ciudadanos. Por eso se dice en la Constitución la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la decisión política. En ese sentido, y bajo sus criterios, se ha establecido la necesidad de democratizar la justicia. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha pensado en elecciones donde intervenga el pueblo, pero se lo hace con el mismo espíritu, es decir, que haya alta participación social y ciudadana de organizaciones, de colectivos, de grupos, de individuos, de ciudadanos. Es la gente la que tiene que proponer a candidatos, seleccionados, incluso preseleccionados. Comienza antes. Los candidatos participan abiertamente en una concurrencia jurídico-política. Se presentan, hay debates y se los conoce. Es recién que el pueblo y los ciudadanos van a elevar al Congreso nombres. Y es precisamente en ese trámite donde se aceptan estos nombres, que no los propone el Congreso, sino la sociedad, y son los nombres que van a someterse al veredicto electoral. Es así. Nada de esto se ha cumplido, como nada de esto se ha cumplido en relación a todo lo que establece la Constitución, porque paradójicamente, como hemos dicho varias veces, después de la promulgación de la Constitución, se la desmantela, se la viola sistemáticamente, se la vulnera cotidianamente. Entonces, un gobierno que es impostor e es inconstitucional porque no cumple con la Constitución, aunque haya sido elegido, si no cumple con la Constitución, es inconstitucional, termina desplayando sus maniobras políticas, como lo ha hecho en todo. Por eso no ha habido un desarrollo legislativo desde la Constitución, sino se han hecho leyes como se hacía antes, como se hacía desde la vieja Constitución ya abolida.
es decir, se hacía a partir de los grupos de poder, de las compulsas, de las decisiones del Ejecutivo en el partido gobernante. Hay que recordar que durante las gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma se perdieron elecciones para magistrados. El gobierno perdió las elecciones. Ganó el nulo, lo que equivale a anular las elecciones. El cuento de que no es vinculante es un cuento, pues, leguleyo, porque desde el punto de vista del espíritu de la Constitución, desde el punto de vista de la estructura de la Constitución, desde la articulación y la incumbencia de todos los artículos, desde el entramado constitucional, es pues vinculante. Que no hayan cumplido con la Constitución y no hayan acatado las consecuencias de haber ganado el nulo, es parte pues de sus maniobras políticas. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, no se puede decir de ninguna manera que porque no han cumplido cuando tenían mayoría congresal, es conveniente no atreverse a convocar y anular el voto, puesto que se va a repetir la historia. Es decir, van a volver a la maniobra política, van a hacer caso omiso de las consecuencias del voto nulo y por lo tanto van a imponer su voluntad. Aunque impongan su voluntad, es una voluntad adulterada, es una voluntad inconstitucional, no es una voluntad legalizada institucionalmente. Por lo tanto, estamos ante la necesidad de hacer un balance de lo que conviene hacer en estas elecciones judiciales, en estas elecciones parciales, además de magistrados, donde nadie conoce a los magistrados, salvo, obviamente, como un analista lo dijo, los que se han prorrogado y los conocemos por sus acciones, por sus acostumbradas acciones, por sus corruptas acciones y su corrupción institucional. Pero nosotros no los conocemos. Pero solo el hecho de no conocerlos llama la atención. No se puede votar por desconocidos. No es de parte del espíritu constituyente que suceda esto. Entonces estamos ante una especie de chantaje político. O votas o no votas. Y si votas nulo, de repente yo me puedo prorrogar. Es decir, ese tipo de cálculos que vienen de las mafias políticas no pueden ser aceptadas por el pueblo. Ahora bien, si el pueblo al final terminó aceptando la maniobra política del Congreso 2 veces en las 2 elecciones de magistrados, es responsabilidad pues del pueblo no haberse levantado, no haberse rebelado, no haber puesto las cosas en su sitio. Ahí está el tema. El pueblo también es cómplice de lo que ha ocurrido. Si no estás de acuerdo, llevas al extremo el desacuerdo, pues te movilizas. Y no basta una movilización, sino se requiere una movilización general, imparable. La soberanía radica en el pueblo, no en la ley. Y mucho menos pues va a radicar en el ejercicio del poder de mafias políticas. Carlos Alarcón llamó a votar en nulo. Sus argumentos son consistentes. Nuestros argumentos van más allá, en el sentido del espíritu constituyente, en el mismo sentido que llamamos a votar nulo en las anteriores elecciones de magistrados. Y lo volvemos a hacer
porque hay que defender la Constitución. Ahora bien, no tienen exactamente la mayoría congresal. No sabemos lo que va a pasar si gana el nulo. Por otra parte, hay ya un repudio de la mayoría de la población, podríamos decir, de toda la sociedad, por las consecuencias de una crisis espantosa, de una catástrofe económica, que es el resultado de haber gobernado de una manera no solamente discrecional, sino mafiosa, porque se han enriquecido, se ha formado una burguesía rentista que es la que gobierna, han despilfarrado no solamente una gran oportunidad para transformar, sino una oportunidad económica para invertir en términos sociales, es decir, educativos, como lo hizo China, como lo hicieron los tigres del Asia. El logro y el salto destacado de los tigres del Asia se debe precisamente a la inversión social. Y no como dicen los neoliberales, la cantaleta neoliberal que es bastante exigua y elemental de que se debe a los juegos del mercado, al libre mercado, a la libre empresa y a la competencia. No, porque eso no existe. No existe. El cuento de la mano invisible ni siquiera se puede atribuir a Smith. Han convertido en consigna, en una cantaleta, en una muletilla hablar de la mano invisible. No la hay. El capitalismo tiene una tendencia muy fuerte al monopolio y por lo tanto no hay mano invisible. Y el monopolio ya es una distorsión del mercado. El monopolio ocasiona un control de los mercados que distorsiona los precios, impone precios de inflación. Y esto se vuelve cada vez más espantoso en la medida que intervienen los gobiernos de estados-nación subalternos de la inmensa periferia del capitalismo de manera clientelar. Cuando aparecen gobiernos clientelares, obviamente es más notorio en los que se atribuyen de izquierda y nadie sabe por qué lo son, como en aquellos que son señalados de derecha. El clientelismo es parte, pues, de una corrosión institucional heredada y de una corrupción cada vez más galopante. Volviendo a las elecciones judiciales, la posición que vertimos tiene que ver con el espíritu constituyente y obviamente la consecuencia del espíritu constituyente en la aplicación de la Constitución, en llevarla a la práctica. Pero incluso podemos decir que podemos ir más atrás, inclusive más a fondo, tocar el substrato, porque en Bolivia hay una larga historia dramática del desmembramiento territorial y la destrucción del país venido desde el mismo inicio de la República. Los doctorcitos han conspirado contra Sucre y el ejército colombino, que era la defensa, pues precisamente, de la República de Bolívar. La presencia del ejército bajo el mando de Sucre evitó la intervención de los paulistas, del imperio brasilero en la Chiquitanía y en la Amazonía, contra el único gran estratega, el mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Otra vez los doctorcitos, otra vez los grupos de poder, otra vez las oligarquías regionales y locales se opusieron a la Confederación Perú-Boliviana. Había que recuperar el proyecto inicial
de la Guerra de la Independencia, que consistía en la constitución de la patria grande. Esta gente que mira muy cerca, que no va más allá de sus narices, que se explaya en sus miserias humanas y prefiere jugar al poder, han conspirado conjuntamente con la burguesía limeña y la burguesía de Santiago contra la Confederación Perú-Boliviana. Durante la Guerra del Pacífico, Bolivia solo ha peleado un año, mientras los peruanos han seguido peleando 2 años más, es decir, 3 años. 2 oficiales mestizos se hicieron cargo de la conducción de la guerra y realizaron una guerra india contra el ejército chileno de ocupación y empezaron a ganar. Con lo que no estaba de acuerdo la burguesía limeña, que optó por boicotear la conducción de estos oficiales y terminó tomándolos presos para firmar lo antes posible un tratado de paz con Chile. Lo mismo podemos anotar respecto a la guerra del Chaco. Se ha peleado contra un país contra el que no se debía pelear, que era tan víctima como Bolivia de las maniobras del imperialismo británico y de los grupos de poder, y concretamente de Buenos Aires, que se opone a la patria grande, a la patria gaucha. La conducción de la guerra del Chaco no podía haber sido tan mala. Frente a la guerra de maniobra que desplegó Estigarribia, el general paraguayo, en Bolivia, que tenía un general alemán como un comandante de la guerra, que nunca pisó prácticamente el Chaco, se hizo una guerra de trincheras. Por otra parte, los oficiales preparados fueron arrinconados por habladores, por demagogos, por oportunistas. La guerra del Chaco nos ha mostrado otra vez no solamente el dramatismo de la historia de Bolivia y su tragedia, porque no solamente pierde territorios, sino que se destruye como país al destruir su propio futuro. La revolución del 52 la hizo el pueblo boliviano, no el MNR. El MNR hizo un golpe y dio gritos de socorro cuando estaba perdiendo. Salió el pueblo, salieron los fabriles de Villa Victoria, se descolgaron de la meseta los mineros de Milluni. Los mineros de Oruro tomaron Oruro para evitar que llegue el ejército del sur. Se destrozó al ejército en 3 días y se hizo una revolución. Y como dice Sergio Almaraz Paz, el pueblo encontró en el camino al MNR y lo llevó de los cabellos al palacio quemado. Efectivamente hubo una revolución que transformó el país, o más bien que construyó un verdadero Estado-nación. Materializó el Estado-nación, que solo era constitucional, como Estado-nación institucional. Se hicieron grandes reformas, como la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal, la reforma educativa. Se constituyó una nación. Empero, de manera más o menos rápida, el mismo MNR conspiró contra la revolución. En 1956 se abocó a hacer un plan triangular, una política de ajuste estructural, es decir, neoliberal, adelantada. Entregó la administración de Comibol a ingenieros norteamericanos, atentando contra la soberanía. Es conocida la galopante corrosión institucional ya en aquel entonces y la galopante corrupción
ya en aquella época. En realidad, la forma de gubernamentalidad clientelar se funda en el contexto de esa revolución por parte del MNR, que estaba más interesado en el poder que en las transformaciones desatadas en el país. Más tarde, después de la movilización prolongada 2000-2005, durante 2 décadas se vuelve a repetir la historia de la forma de gubernamentalidad clientelar. Es decir, se la restaura de la manera más extensa, intensificada en sus formas adulteradas, en las formas perversas del manejo de corporaciones políticas que van a derivar en el manejo mafioso de la cosa pública y van a derivar de una manera asombrosa en la expansión intensiva del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Es decir, lo que hace el MAS es destruir el país. Y lo más grave, destruir las capacidades de luchas del pueblo. Lo castra. Ahora es muy difícil encontrar esa capacidad de lucha, esa voluntad de potencia para precisamente resolver los problemas de la manera más intensa, enérgica, como lo he hecho algunas veces en momentos de crisis en la historia. En consecuencia, por todo lo que decimos, no se puede aceptar pues maniobras de los grupos políticos que ahora están administrando las elecciones judiciales de la misma manera, irresponsable, inconstitucional, no institucional y diríamos prebendal, imbuida de cálculos, de poder estrechos y explayando miserias humanas. Lo que tenemos que hacer es convocar al pueblo, pues, no solamente al voto nulo, sino a una movilización general, a una autocrítica colectiva, a buscar en el fondo de su memoria, de su recóndita memoria, de su espíritu constituyente, en términos del poder constituyente, la fuerza para recuperar el país, para desandar el camino, para reivindicar a los que se levantaron en el movimiento panandino, al ejército independentista, al ejército de los guerrilleros de la República de Ayopaya, al mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Tenemos que reivindicar a la gente que ha peleado por este país. Y para hacerlo tenemos que hacerlo de una manera contundente, clara y radical. No podemos dejar un infierno, no solamente debido a la incineración de nuestros bosques, de una manera descomunal y desmesurada, sino un infierno por todo lo que implica la destrucción del país, habida no solamente en esas 2 décadas, que fue lo más intenso de la destrucción, sino desde antes, desde el comienzo mismo de la República. No podemos dejar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a nuestros nietos y a los hijos de nuestros nietos un país inhabitable y quizás un país perdido. Necesitamos, todas las generaciones que ahora vivimos, resolver los problemas acumulados de una manera radical. Es menester dejarles un país habitable. Es menester resolver estos problemas, apagar el infierno, apagar los incendios, acabar con las mafias políticas de uno y otro lado. Es indispensable dejarles un país para que puedan vivir armónicamente y ellos sabrán
qué hacer, cómo se construye el porvenir. Y desde ya sabemos que no se hace como se lo ha hecho antes.